Hola amigos, miren nada más qué impresionante ejercicio tenemos por aquí. Tenemos que encontrar el área sombreada de la figura. Vamos a hacerlo. Vamos a borrar primeramente el área sombreada y al final la vamos a devolver. Muy bien, hemos borrado. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trazar una línea desde este vértice del cuadrado hasta el punto medio de este semicírculo que más o menos se encuentra por aquí, ¿no? Entonces, vamos a trazar esa línea. Trazamos la línea desde aquí hasta aquí y obtenemos pues esta figura, ¿no? Ahora, lo que vamos a hacer también es trazar una línea desde aquí hasta aquí. Fíjense, esto de aquí es un cuarto de círculo. ¿Cómo lo sabemos? Porque aquí hay 90 grados. Esta línea de aquí, como es el lado del cuadrado, debe ser 4. Y esta línea de aquí, como es un lado del cuadrado, también es 4, ¿no? Entonces, como sigue teniendo el mismo radio la figura, entonces, y por aquí tenemos 90 grados, entonces pues esto es un cuarto de círculo. Perfecto. Ahora vamos a trazar una línea desde este punto hasta este punto de aquí, que es parte del perímetro, ¿sí? Entonces trazamos la línea y nos queda de esta forma. Y como es parte del perímetro hasta donde llegamos, esto también es el radio del cuarto del círculo, que era 4. Entonces pues esto también va a ser 4. Perfecto. Ahora vamos a trazar también una línea desde aquí, desde el centro del semicírculo hasta este mismo punto donde habíamos llegado, que coincidencialmente también es parte del perímetro del semicírculo. Por lo tanto, por aquí vamos a tener pues que si esto de aquí hasta aquí pues es el radio, ¿no? Es la mitad, como es la mitad del diámetro debe ser el radio. Y todo esto es 4, entonces la mitad es 2. Tenemos el radio del semicírculo. Vamos a trazar el radio de nuevo desde aquí hasta acá. Por lo tanto, esto de aquí también es 2. Y esta parte de aquí, como también es el radio, también es 2. Perfecto. Estarán de acuerdo a que aquí hay 90 grados porque pues es un ángulo del cuadrado. Y por aquí también van a haber 90 grados entre esta línea y esta línea de acá, porque son perpendiculares, ¿no? Cuando tenemos una línea que es el radio y topa con una línea tangencial, siempre se nos forman 90 grados. Muy bien. Ahora, estarán de acuerdo también ustedes en que estos dos triángulos, fíjense, este triángulo con este triángulo de acá, son iguales, porque tienen la misma base y la misma altura. Base 2, altura 4. Base 2, altura 4. Por lo tanto, pues esto de aquí, esta figura de aquí, está dividida en dos partes iguales. Recuerden que lo que queremos encontrar es esto de aquí, ¿sí? Listo. Ahora, pónganle mucho ojo a lo que voy a decir porque puede que no se entienda muy bien. La cosa está así, que si nosotros sumamos esta área, fíjense, esta área de aquí hasta aquí, ¿ya? Hasta aquí, si sumamos esto con el área de aquí, fíjense, esto queda en blanco, ¿no? Solo pónganle atención a este triángulo de aquí. Si sumamos esta área de aquí, fíjense, hasta aquí, tenemos el área de todo el triángulo. Y si le quitamos el área del triángulo, ¿qué va a pasar? Se va a borrar este pedacito de aquí y se va a borrar este pedacito de aquí. Y de aquí se va a borrar una parte, pero recuerden que como pintamos aquí una vez y luego pintamos acá otra vez, teníamos pintada dos veces la misma área. Entonces, cuando borremos el triángulo, se va a borrar una vez esta área, pero va a quedar en la otra área, pues de una de las dos partes que pintamos antes, ¿no? Como recuerden, pues que había dos veces la misma área. Entonces solo se borra una sola vez. Y nos queda, señores y señoritas, el área sombreada. Espero se haya entendido esto, que pues lo expliqué gráficamente. También hay cómo explicarlo matemáticamente. Bueno, eso no lo vamos a hacer en este video, pero pueden ustedes hacerlo utilizando áreas, diciendo que esto es área 1, área 2 y área 3. Y fíjense que cuando sumen se van a ir eliminando y nos va a quedar simplemente esta área de aquí, que es la que necesitamos. Muy bien, ahora entonces, sabemos entonces que el área sombreada va a ser igual al área de aquí, fíjense, esta área de aquí, que es una sección de círculo. La vamos a llamar área 1, ¿sí? A esta área de aquí la vamos a llamar área 1. Área 1 más el área 2 que habíamos dicho que va a ser esta área de aquí, fíjense, esta área de aquí va a ser el área 2. Entonces, más el área 2 menos el área de todo el triángulo, esto va a ser el área sombreada. Muy bien, entonces,
Antes de eso, pues esto hay que multiplicarlo por 2. Recuerden, porque solo estamos sacando el área de esta parte de aquí, que es la mitad. Solo estamos sacando esta área de aquí. Y pues nos faltaría esta área de acá. Entonces estamos sacando la mitad del área. Por lo tanto hay que multiplicar por 2 para obtener todo el área sombreada. Entonces tenemos que el área sombreada, antes de poner el área sombreada, vamos a ir determinando cada uno de estos. Primeramente vamos a hacer el más sencillo, el área del triángulo. El área del triángulo va a ser igual a base por altura sobre 2. El área del triángulo es igual, ¿cuál será la base? Pues es 2, la altura es 4. Entonces nos queda 2 por 4 sobre 2. Simplificamos y obtenemos que el área del triángulo es 4. Muy bien, hemos obtenido ya el área del triángulo, fascinante. Solo nos falta encontrar el área 2 y el área 1. El área 2 lo vamos a hacer con verde, ¿sí? Entonces, el área 2 era esta parte de aquí, fíjense, esta parte de aquí. Este es el área 2. Entonces, el área 2 va a ser igual. Hay una fórmula para encontrar secciones de círculo. Esta parte es una sección de círculo, que es la siguiente. Es radio al cuadrado multiplicado por teta, que es el ángulo que vamos a tener, sobre 2. Este ángulo debe estar en radianes, ¿sí? Radianes. Perfecto. Entonces, vamos a ver, tenemos que el área 2 va a ser igual a r al cuadrado por teta sobre 2, pero no tenemos teta. Vamos a encontrar teta primero, ¿sí? Entonces, tenemos que el ángulo teta va a ser igual a ¿qué? Fíjense, no le pongan atención ahora a esta sección, sino al triángulo, a este triángulo de aquí. Este es el ángulo que necesitamos encontrar, ¿sí? Que es teta. Vamos a aplicar tangente, ¿sí? Tangente de teta va a ser igual al opuesto, que es 4, sobre el adyacente, que es 2. Entonces, ¿qué nos queda? 4 entre 2, pues es 2. Ahora, aplicamos arco tangente para encontrar, pues, este ángulo de aquí. Nos queda que teta va a ser igual a arco tangente, que se escribe de esta forma, tangente a la menos 1, de 2. Perfecto, tenemos por aquí que teta, es decir, el ángulo teta es el arco tangente de 2. No lo vamos a encerrar con un cuadrado, porque pues vamos a encerrar el área 2 con un cuadrado. Muy bien, entonces tenemos que el área 2 es igual al radio al cuadrado. ¿Cuál es el radio de esta sección de aquí? Fíjense, el radio es esta parte de aquí que mide 2. Entonces nos queda 2 al cuadrado multiplicado por el ángulo teta, que es tangente, arco tangente de 2, y todo esto sobre 2. Muy bien, simplificamos un 2 de abajo y un 2 de arriba y hemos obtenido que el área 2, señores y señoritas, es 2, porque aquí nos queda un 2 por arco tangente de 2. Fascinante. Hemos obtenido ya lo que es el área 2 y solo nos falta encontrar el área 1 para poder encontrar nuestra área sombreada. Entonces, el área 1 lo vamos a hacer con color morado. Muy bien, vamos a quitar esto de aquí y vamos a encontrar el área 1. El área 1 va a ser igual a ¿qué? Fíjense, también el área 1 era esto de aquí, ¿recuerdan? El área 1 también es una sección de círculo. Fíjense, aquí tenemos una sección de círculo y por aquí tenemos el ángulo, ¿no? Entonces, esta es una sección de círculo, por lo tanto vamos a utilizar la misma fórmula. Radio al cuadrado multiplicado por un ángulo, que ahora va a ser el ángulo alfa, sobre 2. Muy bien, no tenemos otra vez el ángulo alfa, porque el ángulo alfa es esto de aquí. Esto de aquí es el ángulo alfa. Pero ya teniendo 90 grados y teniendo el ángulo teta, pues ya podemos restar, ¿no? Entonces, el ángulo alfa, el ángulo alfa va a ser igual, vamos a hacerlo bien, va a ser igual a 90 grados, que es lo que tengo aquí, menos el ángulo teta. Menos el ángulo teta, que ya sabemos cuánto es arco tangente de 2. Arco tangente de 2. Sabemos también pues que 90 grados lo podemos escribir como pi medios. Vamos a hacerlo. Entonces nos queda que alfa va a ser igual a pi medios menos arco tangente de 2. Y esto pues vamos a reemplazar en nuestra fórmula. El área 1 va a ser igual a r cuadrado. ¿Cuál es el radio de esto de aquí? Fíjense, de esto de aquí. El radio es esto de aquí, que mide 4. Entonces nos queda 4 al cuadrado, porque es el radio al cuadrado, multiplicado por alfa. Alfa es, vamos a ponerlo así, ¿no? Alfa es pi medios
menos arco tangente de 2. Excelente. Entonces, vamos a ver, tenemos por aquí, y todo esto de aquí es sobre 2, no hay que olvidarlo, casi lo olvido, sobre 2. Entonces, tenemos que el área 1 va a ser igual, vamos a ir simplificando y vamos a ir multiplicando también. Entonces, si simplificamos este 2 con el 16 que tenemos aquí, 4 al cuadrado, vamos a escribirlo de una vez, 16, ¿no? Entonces, si simplificamos el 16 con este 2, nos queda 8, ¿sí? Vamos a borrar esto y vamos a dejar aquí el 8. Muy bien, nos ha quedado de esta forma ya simplificando, ¿no? Ahora, multiplicando 8 por pi medios, fíjense, este término por este medio se simplifica, por este término, perdón, se simplifica y nos queda 4pi. Muy bien, ¿están de acuerdo que 8 por pi medios nos da 4pi? Y ahora multiplicamos 8 por esto de aquí y nos queda menos 8 arco tangente de 2. Fascinante. Tenemos ya también el área 1 y ya con esto, señores y señoritas, podemos encontrar ya el área sombreada. El área sombreada va a ser igual a ¿qué? Al área 1, vamos a abrir paréntesis, ¿sí? El área 1 es todo esto de aquí, vamos a anotarlo, 4pi menos 8 arco tangente de 2, listo, tenemos el área 1 más el área 2, vamos a buscarlo, tenemos por aquí, 2 veces arco tangente de 2 y menos el área del triángulo, pues es 4, tenemos por aquí menos 4. Todo esto va a estar multiplicado por 2, por este 2 de aquí, porque recuerden que solo estábamos sacando la mitad del área sombreada, ¿no? Vamos a devolver el área sombreada, recuerden que es esto de aquí. Listo, entonces tenemos que el área sombreada va a ser igual a, por aquí vamos pues a restar esto de aquí, ¿no? Tenemos 4pi y luego tenemos menos 8pi, menos 8 arco tangente de 2 más 2 arco tangente de 2, esto nos queda menos 6 arco tangente de 2. Fascinante. Menos 4. Ahora, ¿qué hacemos? Señores, señoritas, vamos a multiplicar. 4 por 2 nos da 8. Área sombreada va a ser igual a 8pi menos 2 por 6 que nos da 12, menos 12 arco tangente de 2 y 2 por 4 que nos da 8. Fascinante. Y todo esto de aquí, unidades cuadradas, porque estamos hablando pues de áreas sombreadas. También vamos a dejar una aproximación por aquí. El área sombreada va a ser aproximadamente 3,85 unidades cuadradas. Impresionante. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas del próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.